Mi exmarido terminó con su vida por su exnovia, y yo me alejé con mi bebé. Cuando mi esposo supo que su amada Fiona había fallecido, se lanzó dramáticamente desde el crucero durante nuestra luna de miel, poniendo fin a su propia vida. Solo en ese momento me di cuenta de que nunca había superado realmente su amor por ella. Transportada de vuelta a mi adolescencia, recordé cómo, en una ocasión, soltó mi mano sin dudarlo y caminó hacia su querida Fiona. Los vi irse juntos, y yo me di la vuelta. Desde ese momento, nuestras vidas se convirtieron en líneas paralelas, destinadas a no volver a encontrarse. Una década después, el destino nos reunió nuevamente en un evento de alto perfil en Ocean City. Guillermo se había elevado entre la élite, destacando con Fiona afectuosamente tomada de su brazo. Cuando me vio entrar por error en el recinto, no pudo evitar hablarme con desprecio. Deja de aferrarte al pasado. Diga aunque esperes otros 10 años, igual no te amaré. Lo ignoré y fui a buscar a mi hijo, que comía pastel en un rincón. Los ojos de Guillermo, de repente, se enrojecieron al tomarme fuertemente de la mano. Deaga, ¿estás tratando de provocarme a propósito? ¿No decías que me amarías toda la vida? Gie. Jamás imaginé que volvería a cruzarme con Guillermo en esta vida. En una reunión de la élite en Ocean City, se erguía entre la multitud con Fiona, irradiando encanto y sofisticación, muy distinto al chico torpe que alguna vez conocí. A su alrededor, las personas hablaban en tono adulador. El joven maestro Guillermo es realmente impresionante, asegurando un proyecto tan grande a una edad tan joven. Día. Es ella tu amada. Ustedes dos hacen una pareja deslumbrante. Fiona lo miraba con profundo cariño y le susurraba suavemente. Diego, estamos planeando casarnos a finales de año. Si tienes tiempo, nos encantaría que nos acompañaras. Le siguió una ronda de felicitaciones, y alguien preguntó con curiosidad. Diego, escuché que han estado juntos durante 10 años. ¿Por qué esperar tanto para casarse? Yo también tenía curiosidad. En mi vida pasada, Guillermo había amado tanto a Fiona que estuvo dispuesto a morir por ella. Después de recibir una segunda oportunidad, inmediatamente terminó conmigo. Había supuesto que se casarían justo después de graduarse, pero aún ni siquiera habían registrado su matrimonio. Por un breve momento, el rostro de Guillermo se tensó, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa. El primero es la carrera, luego la familia. Su mirada se suavizó al posarse sobre Fiona, rebosante de ternura. Recordé cómo, cuando estuvimos juntos, le pregunté incontables veces cuándo podríamos casarnos. Solo accedió por la presión de su familia. Su renuencia era dolorosamente evidente. Resulta que la diferencia entre el amor y la indiferencia es inconfundible. Estaba a punto de irme cuando noté una pequeña silueta, y por instinto, la seguí. Degaupsio. La champaña se derramó por todas partes cuando un mesero, que sostenía una bandeja, se giró hacia mí con una expresión irritada. ¿De dónde saliste? ¿Estás ciega, Go? Su voz fue lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de los presentes. Los ojos de Guillermo se oscurecieron en cuanto me vio. Diga, Adriana, ¿qué haces aquí? Bajé la cabeza y me disculpé con el mesero. Digo, estoy buscando a alguien. Alguien en la multitud se volvió hacia Guillermo, intrigado. ¿La conoces, joven maestro Guillermo Ugyu? Guillermo apretó con fuerza su copa de vino. Su expresión era indescifrable. Deo sí, solo una es novia. Un invitado cercano exclamó sorprendido. Gioja, has estado con Fiona durante 10 años. Pensé que ella era tu primer amor. La sonrisa de Fiona titubeó levemente, pero pronto se recuperó y tomó la mano de Guillermo con una risa despreocupada. Éramos jóvenes en ese entonces. Todos cometemos errores alguna vez. Guillermo permaneció en silencio. Su mirada pasó de largo por mí y se dirigió al mesero. Deja, cárgalo a mi cuenta. Déjala ir. Su tono era tranquilo, como si estuviera ansioso por trazar una línea clara entre nosotros. Un amigo de Fiona intervino de inmediato. El joven maestro Guillermo está siendo amable al limpiar tu desastre. Pero no esperes otra oportunidad. El mesero rápidamente me empujó hacia la salida. Diga, mira tu ropa arrugada. Este no es un lugar para alguien como tú. Apresúrate y vete. Intenté zafarme de su agarre,
y mantuve mi tono educado. Deo solo, estoy aquí para encontrar a alguien. Una vez que lo haga, me iré por mi cuenta o... El mesero se burló, rodando los ojos. Dego, he visto a muchas mujeres tratando de ascender en la escala social. ¿Realmente perteneces aquí? Si sigues merodeando, llamaré a seguridad yo. Guillermo sonó detrás de él, suspiró. Se frotó las sienes, y luego me miró con una expresión de resignación. Dega, ella está aquí para buscarme. Déjame hablar con ella, Go. Estaba desconcertada, sin entender por qué reaccionaba de manera tan intensa. ¿No era normal eliminar el contacto con un ex después de una ruptura? Además, en casa tenía a alguien particularmente celoso. Si supiera que aún conservaba el contacto de mi ex, definitivamente armaría un escándalo. ¿No dijiste que esperabas que no volviera a buscarte después de nuestra ruptura? El rostro de Guillermo se tornó frío, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Me mantuve tranquila. Ya no necesito una compensación por la ruptura o... La expresión de Guillermo se oscureció aún más. Su voz estaba impregnada de desprecio. Nerea, ¿por qué finges? Si no estuvieras en un estado tan miserable, ni siquiera te hablaría. Fiona rápidamente lo tranquilizó con un tono dulce. Bueno, ella se graduó de una universidad prestigiosa. Considerando su situación actual, podríamos ayudarla. Alguien cercano, ansioso por congraciarse con Fiona, se burló. Diga, Fiona, sigues siendo tan bondadosa. Pero, ¿para qué molestarse? Mira su estado lamentable. Solo dile que se largueó. El tono de Guillermo estaba lleno de desprecio, como si hubiera olvidado que, hace 10 años, él había estado en una situación aún peor que la mía. En mi vida pasada, la familia de Guillermo había desaprobado a Fiona debido a su reputación. Ella era una mujer que buscaba atajos. La primera vez que conocí a Guillermo en la universidad, acababa de recoger a Fiona de un club. Su familia lo había obligado a romper con ella. Durante sus momentos más difíciles, yo había estado a su lado, apoyándolo. A él le encantaba la fotografía, así que con el dinero que había ahorrado para iniciar un negocio, le compré equipo costoso. A través de inviernos helados y veranos abrasadores, a pesar de mi frágil complexión, cargaba con decenas de kilos de equipo, siguiéndolo, solo para verlo sonreír. ¿Quién hubiera pensado que sería él quien me confesara su amor primero? Sabía de su pasado con Fiona. Lo había visto mirando sus fotos con melancolía. Así que, cuando Guillermo se me declaró, le pregunté con seriedad, ¿realmente has superado a Fiona? En aquel entonces, me sostuvo con fuerza y su voz sonó firme. En realidad, nunca la amé. Solo la veía como una buena amiga. Eres tú a quien amo, Adriana. Estemos juntos. Habíamos salido durante 7 años, para sorpresa de sus amigos. A él le gustaba tanto Fiona. Pensé que ustedes dos no durarían, pero nadie sabía que Guillermo había esquivado repetidamente el tema del matrimonio. Adriana, no creo en el matrimonio. No podemos quedarnos así para siempre, hasta que sus padres lo presionaron. Solo entonces accedió a regañadientes. Durante nuestra luna de miel, al enterarse del accidente automovilístico de Fiona, se arrojó desde el crucero, dejando atrás solo una nota llena de amor por Fiona, sin una sola palabra para mí. Al final, escrito con su propia sangre, dejó un mensaje. Fiona, eres la única la que quiero amar en esta vida. Ahora voy por ti. Mi amor por él se convirtió en cenizas en ese momento. Así que, después de recibir una segunda oportunidad, cuando Guillermo quiso romper, no lo detuve, porque sabía que no podía evitarlo. Al verlos reunidos, eliminé toda la información de contacto de Guillermo, pensando que nunca volveríamos a cruzarnos. Pero no esperaba encontrarlos aquí. Quería irme, pero Fiona no estaba dispuesta a dejarme marchar tan fácilmente. Ella estaba decidida a humillarme,
¿Tú siquiera mereces dirigirme la palabra? Mira cómo estás vestida. Es vergonzoso. Tengo una idea. Puedo ayudarte a conseguir trabajo aquí como mesera. Si aprendes a atender a la gente, podrías ganar un salario de 5 cifras al mes. Alguien, ansioso por agradarle, intervino con una sonrisa. Este hotel está en una ubicación privilegiada, en Ocean City. Trabajar aquí es una oportunidad única. Deberías agradecerle a la señorita Fiona. Rodeada e incapaz de irme, respondí con resignación. Gracias, pero ya tengo trabajo. Soy fotógrafa. En el momento en que mencioné la fotografía, la mirada de Guillermo se tornó complicada. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero rápidamente ocultó sus emociones. Desvió la mirada y habló con indiferencia. ¿Cuánto puedes ganar con la fotografía? Los pasatiempos no pagan las cuentas. Como somos viejos conocidos, puedo ofrecerte un trabajo real. Me sorprendió por un momento, luego entendí que me había malinterpretado. Y mi amor por la fotografía no tenía nada que ver con él. De hecho, en el instante en que leí esa nota de suicidio en mi vida pasada, ya lo había dejado ir por completo. Cuando volví a vivir, descubrí que todo mi dinero se había gastado en equipo fotográfico. Como no podía venderlo de segunda mano, no tuve más remedio que usarlo yo misma. Con el tiempo, me enamoré genuinamente de la fotografía. Esta vez, no se trataba de complacer a nadie más, sino de mí. Rechacé nuevamente la oferta de Guillermo, con un tono educado pero distante. Mi pasatiempo es suficiente para cubrir mis gastos, pero gracias por tu preocupación. La expresión de Guillermo se ensombreció ante mi negativa. Guillermo frunció el ceño ante mi negativa. Si no aceptas la oportunidad que te ofrezco, no vengas llorando después. No dije nada. No tenía sentido decirle que mi trabajo ya había sido publicado en revistas nacionales e internacionales de primer nivel. Las tarifas por derechos de autor igualaban, si no superaban sus ingresos anuales. Pero aunque se lo dijera, probablemente lo descartaría como una exageración. Después de todo, vestida con un pijama arrugado, difícilmente parecía una profesional de éxito. No era mi culpa. Solo estaba jugando con mi hijo en el arenero cuando una vez más se escapó escaleras abajo. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme antes de salir corriendo tras él. Justo cuando estaba a punto de disculparme para irme, el mesero del hotel de repente señaló mi ropa con una expresión severa. ¿Valenciaga? ¿De dónde sacaste esa ropa? ¿Eres una empleada de limpieza que le robó a un huésped? Fruncí el ceño. ¿Por qué mis ropas no podrían ser mías? Fiona se burló, con su tono goteando desprecio. ¿Tuyas? ¿Puedes siquiera permitírtelo? ¿Qué tipo de persona rica corre por ahí con un aspecto tan desalineado como el tuyo? Se tapó la nariz con un gesto dramático, fingiendo disgusto. ¡Qué asco! ¿La lavaste siquiera antes de ponértela? El ceño de Guillermo se profundizó. Adriana, realmente has caído tan bajo. Y aún te niegas a admitirlo. No tenía interés en discutir con ellos, así que me dirigí al mesero. Si realmente crees que robé algo, llama a la policía ahora. Sabía que solo intentaba congraciarse con Fiona humillándome. Como era de esperarse, su arrogancia vaciló. Si no fuera porque hoy hay huéspedes VIP, ya habría llamado a la policía. Los ojos de Fiona brillaron ante eso. ¿Huéspedes VIP? ¿Te refieres al señor Ángel? Escuché que está en Ocean City con su familia, hospedándose aquí en el hotel. Guillermo asintió, con un destello de anticipación en su rostro. Si nuestra empresa consigue el apoyo de la familia Ángel, sería un punto de inflexión para nuestro proyecto. Al escuchar el nombre de Ángel, los invitados comenzaron a murmurar con emoción. Todo ese edificio le pertenece a la familia Ángel. Escuché que se casó joven, y ya tiene un hijo, pero ¿con quién se casó? Mientras las especulaciones continuaban, el gerente del lobby irrumpió en la sala con el rostro empapado de sudor, seguido de un grupo de empleados. ¿Todos? Alguien ha visto a un niño de 7 años. Es aproximadamente de esta altura. Se secó la frente con urgencia. Es muy importante. Un murmullo se propagó por la multitud. Será el hijo del señor Ángel. El heredero de los Ángel tiene 7 años, ¿no? De inmediato, todos comenzaron a buscar. Ayudar a encontrar al niño podría ser la oportunidad perfecta para ganarse el favor de la familia Ángel.
Guillermo y Fiona se sumaron a la búsqueda con entusiasmo, dejándome sola. Observando el caos, me giré y caminé directamente hacia la sección de postres. Como lo sospechaba, encontré a mi hijo allí, con la carita llena de crema, felizmente devorando un pastelito. Crucé los brazos. «Ven aquí». Sobresaltado, mi hijo se aferró a la pata de la mesa. «No». Justo cuando estaba a punto de sacarlo, Fiona apareció de repente, bloqueándome el paso. «Adriana, ¿qué crees que estás haciendo?», me reprendió. Se volvió hacia los invitados con indignación fingida. «Incluso si estás desesperada por acercarte a la familia Ángel, no deberías ponerle las manos encima a un niño ajeno». Guillermo llegó al alboroto, mirándome con desaprobación. «Adriana, nunca pensé que caerías tan bajo por dinero y estatus». En ese momento, el mesero intervino con entusiasmo. También se coló en el banquete y robó la ropa de un huésped. El rostro del gerente del hotel se tornó frío. «Arresten a esta mujer y llamen a la policía. Si asusta al joven maestro, ninguno de ustedes conservará sus empleos». Los ojos de Fiona destellaban de satisfacción cuando se inclinó y adoptó una sonrisa amable. «Ven aquí, cariño. Tía te protegerá». Pero en lugar de ir hacia ella, mi hijo extendió la manita con cautela y me sujetó con fuerza. Su vocecita sonó suave. «Mamá, sé que estuve mal». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Torciendo su orejita, le hablé con un tono firme. «¿Olvidaste lo que dijo el doctor? Tienes caries, y aún así sigues comiendo dulces». Mi hijo gimió y se abrazó a mi brazo. «Mamá, solo comí un poquito. No me saldrán caries». El rostro de Fiona se puso rígido. «Si quiere comer, déjalo. ¿Quién eres tú para regañarlo?». La miré con calma. «Soy su madre. ¿Por qué no lo haría?». Un suspiro de asombro recorrió a los invitados. Solo entonces Fiona se dio cuenta de cómo mi hijo me había llamado. Sus ojos revolotearon entre él y yo, su expresión congelada. Solté la oreja de mi hijo y él inmediatamente se aferró a mí, intentando congraciarse. «Mamá, vámonos a casa. Quiero ver a papá». El gerente del lobby, aún sudando profusamente, se acercó con cautela. «Señora, está diciendo que es la esposa del señor Ángel». Asentí con la cabeza. «Sí». Exhaló con alivio y su actitud cambió de inmediato. «Le pido disculpas por el malentendido, señora. ¿Le gustaría regresar a su suite con el joven maestro para refrescarse?». Estaba a punto de aceptar cuando, de repente, alguien me sujetó de la muñeca. Giré la cabeza y vi a Guillermo, mirándome con incredulidad. «¿Estás casada? ¿Y tienes un hijo?». Suavemente, retiré mi brazo de su agarre. Mi expresión era indiferente. «Sí. Me casé después de graduarme. Luis y yo nos conocimos a través de la fotografía. Mientras trabajaba en el extranjero, tuvo un accidente mientras hacía senderismo y cayó por una pendiente. La señal era débil y luché por sacarlo. Mientras esperábamos el rescate, hojeó mis fotos y comenzamos a hablar. Para cuando regresamos a casa, ya nos habíamos enamorado. Su familia nunca menospreció mis orígenes. En cambio, Luis me dijo: «Tela, Adriana, fue tu carácter y tu fortaleza lo que me hizo tomar la decisión yo». Antes pensaba que mi pasado con Guillermo me había dejado demasiado marcada para amar de nuevo. Pero Luis me enseñó que el amor debía ser mutuo, donde ambos eligen el uno al otro. El dolor de mi vida pasada ahora se sentía como un recuerdo lejano. Mi hijo tiró de mi manga. «Mamá, vamos a buscar a papá». El gerente del lobby, aún con la frente perlada de sudor, habló con más respeto esta vez. «Señora, ¿le gustaría regresar a su suite con el joven maestro para refrescarse?». Estaba a punto de aceptar cuando sentí que alguien me sujetaba de la muñeca. Me giré y vi a Guillermo mirándome con incredulidad. «¿Estás casada? ¿Y tienes un hijo?». Con calma, retiré mi brazo de su agarre y respondí con indiferencia. «Sí, me casé después de graduarme. Luis y yo nos conocimos a través de la fotografía. Mientras trabajaba en el extranjero, tuvo un accidente haciendo senderismo y cayó por una pendiente. La señal era débil y luché por sacarlo. Mientras esperábamos el rescate, hojeó mis fotos y comenzamos a hablar. Para cuando regresamos a casa, ya nos habíamos enamorado. Su familia nunca menospreció mis orígenes.
Al contrario, Luis me dijo. Adriana. Fue tu carácter y tu fortaleza lo que me hizo tomar la decisión. Antes, pensaba que mi pasado con Guillermo me había dejado demasiado marcada como para amar de nuevo. Pero Luis me enseñó que el amor debía ser mutuo, donde ambos eligen el uno al otro. El dolor de mi vida pasada ahora se sentía como un recuerdo lejano. Mi hijo tiró de mi manga. Mamá, vamos a buscar a papá. El gerente del lobby habló con cautela. Señora, ¿quiere que enviemos un coche para usted? Estaba a punto de aceptar cuando Guillermo, con el rostro sombrío, preguntó con voz temblorosa. Me dijiste que solo me amarías a mí en esta vida. Antes de que pudiera responder, una profunda voz masculina interrumpió detrás de mí. ¿De verdad dijo eso? El ambiente en la sala cambió de inmediato. Una ola de respeto recorrió a los presentes cuando lo vieron. Señor Ángel, presidente Ángel. Me giré y vi a Luis de pie, con la mirada clavada en Guillermo. Bus rodeó mi cintura con su brazo y preguntó con calma. ¿Este es tu novio? Temiendo que se pusiera celoso, aclaré rápidamente. Salimos por un mes cuando éramos jóvenes, pero no hemos hablado en 10 años. El rostro de Guillermo palideció. Oh, nunca prometí amarte toda la vida, agregué con voz firme. Guillermo se quedó paralizado. Sabía lo que quería decir. No importaba qué promesas hubiéramos hecho en el pasado, ya no significaba nada. Pero tenemos una historia juntos, murmuró desesperado. ¿Cómo puedes olvidarlo todo? Suspiré. ¿Y por qué no? Te casas el próximo mes. Y ahora, ¿quieres reclamarme algo? No es demasiado. Guillermo abrió la boca para decir algo, pero Fiona lo agarró del brazo. Guillermo, vámonos. Está casada. No es asunto tuyo. Pero cuando intentó arrastrarlo, él la apartó con frialdad. Por primera vez, la ignoró por completo. Luis dejó escapar una risa baja y divertida mientras miraba a Guillermo con una mezcla de burla y curiosidad. ¿Así que eres su ex? Inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. Su gusto era bastante ordinario antes. Y los ojos de Guillermo parpadearon con furia contenida. Balbuceó, buscando palabras. Yo, levanté una mano para detenerlo. Guillermo, lo nuestro terminó. Tengo una familia ahora, y tú tienes a alguien a quien amas. Te deseo felicidad. Esas palabras fueron como un golpe para Guillermo, dejándolo sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas mientras me miraba. Adriana, ¿de verdad olvidaste nuestro pasado? No puedo creerlo. Estuvimos juntos tanto tiempo, y me amaste tanto. El desagrado de Luis se hizo evidente. Dejó escapar una risa fría. ¿Un mes? ¿Eso es mucho? ¿Más que nuestro matrimonio? Yo sabía que Guillermo hablaba de nuestra vida pasada, cuando estuve a su lado durante 10 años. Pero contarle eso a Luis no serviría de nada. Sacudí la cabeza y lo interrumpí. No lo olvidé. Simplemente lo superé. Ya no me importa. Le sostuve la mirada con firmeza. En esta vida, tomamos caminos distintos, lo que significa que el pasado ya no importa. Repetí sus propias palabras de hace 10 años, viendo cómo la comprensión finalmente se reflejaba en su rostro. Guillermo, suelta el pasado. Lo nuestro terminó hace mucho. Apenas terminé de hablar. Los ojos de Guillermo se llenaron de lágrimas. No quería seguir con la conversación, pero antes de que pudiera alejarme, Luis habló con voz tranquila pero autoritaria. Escuché que alguien acusó a mi esposa de robo y quiso llamar a la policía. El mesero, temblando, inclinó la cabeza con una disculpa apresurada. Fue mi error. Juzgué mal la situación. Le pido disculpas a usted y a su esposa. Toda su arrogancia de antes había desaparecido. Después de lidiar con el mesero, Luis se volvió hacia Fiona con una sonrisa irónica. ¿Querías presentarle a mi esposa un trabajo en mi hotel? ¿Debería agradecerte por eso? Su voz estaba llena de sarcasmo. Adriana gana millones en regalías al año. ¿Puedes ofrecerle un sueldo así? La sonrisa forzada de Fiona se desmoronó de inmediato. Rápidamente retrocedió hacia la multitud. Solo estaba bromeando. No lo tomes en serio. Los demás invitados, que antes se habían burlado de mí, ahora evitaban hacer contacto visual,
temerosos de que Luis recordara sus caras. Después de resolver todo, Luis me miró con una ceja levantada. Sabía que estaba defendiéndome a su manera. Rodeé a nuestro hijo con un brazo y con el otro tomé la cintura de Luis. Gracias, amor. Ya no estoy molesta. Guillermo, aún renuente a soltar el tema, dio un paso adelante como si quisiera decir algo. Pero bajo la mirada afilada de Luis, se detuvo. De regreso en nuestra suite, Luis no perdió el tiempo. Llamó a alguien para que preparara un cambio de ropa para nuestro hijo y para mí. Sacó su teléfono y ordenó a su asistente que me mandara un guardarropa nuevo. Frunció el ceño, claramente aún molesto por lo que había sucedido. Cuando no estoy, esas personas te menosprecian. Su voz se volvió más fría. Parece que necesito deshacerme de toda ropa que cueste menos de 6 cifras. Rápidamente detuve su impulso de gastar. Viajó mucho por la fotografía. No puedo andar por ahí con vestidos carísimos. Solo necesito algo duradero y fácil de lavar. Luis se quedó en silencio un momento, sumido en sus pensamientos. Entonces, sus ojos se iluminaron con una nueva idea. Entonces te compraré un auto nuevo. ¿Prefieres un Maserati o un Maybach? Negué con la cabeza, divertida por su manera de demostrar afecto. Era evidente que estaba molesto por cómo me habían tratado hoy. A lo largo de los años, Luis siempre me había tratado bien. Muchas personas asumían que, debido a mis orígenes humildes, me había convertido en ama de casa a tiempo completo, rebajándome para encajar en el mundo de Luis. Pero, en realidad, nuestro matrimonio se basaba en el respeto mutuo. Luis valoraba mi carrera. Cuando mi trabajo no era demasiado demandante, incluso viajaba conmigo, dejando que le enseñara fotografía. Con él, mi vida no era diferente a la de cualquier otra pareja feliz. Especialmente hoy, después de ver a Guillermo, no tenía el más mínimo arrepentimiento por mis decisiones. Pensé que aquella reunión sería la última vez que vería a Guillermo. Pero, inesperadamente, me lo volví a encontrar mientras trabajaba en una sesión de fotografía. Ese día, Guillermo llevaba una sencilla camiseta blanca, luciendo fresco y recordándome a sus días de universidad. En cuanto me vio, se puso de pie de inmediato, como si me hubiera estado esperando. Adriana, sabía que vendrías aquí yo, dijo con la voz cargada de dolor y conflicto. Sus ojos escudriñaban los míos con desesperación. Ni todavía no has olvidado el pasado. Aún me amas, ¿verdad? Oh. Instintivamente, di un paso atrás. Miré a mi alrededor, y de repente, me di cuenta de dónde estábamos. Este era el parque al que solíamos ir juntos en nuestra vida pasada. Había elegido este lugar solo por conveniencia, sin imaginar que Guillermo estaría aquí. Había estado esperándome. Sentí un dolor de cabeza inminente. ¿Por qué no había renunciado aún? De a Guillermo, el pasado es el pasado. Oh, exhalé con cansancio y crucé los brazos. Día, ¿qué es lo que quieres? Solo quieres saber si aún te amo. Te lo he dicho incontables veces. No lo hago. ¿Por qué no puedes creerme? Entrecerré los ojos. Mi tono se volvió más frío. Dita, ¿quieres que diga que te amo? ¿Y luego qué? ¿Divorciarme de Luis? ¿Que tú termines con Fiona y volvamos a estar juntos? Apenas terminé de hablar cuando Guillermo dio un paso adelante con entusiasmo. Diva, por supuesto que podemos. Podemos estar juntos otra vez, tío. Sus ojos ardían con esperanza. Me quedé mirándolo, atónita. Había supuesto que Guillermo solo estaba nostálgico, aferrándose a la idea de la chica, que lo había amado incondicionalmente, durante 10 años en nuestra vida pasada. Pero nunca imaginé que realmente quisiera reconciliarse. Di otro paso atrás frunciendo el ceño. Dio. ¿Estás loco? En nuestra vida pasada moriste por Fiona. En esta estás con ella. ¿Y ahora quieres romper? El rostro de Guillermo se torció de dolor. Su voz bajó a un murmullo. Neo, Adriana, te hice daño, Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. Sí. Vi a Fiona después de haber renacido. Admitió, su voz apagada. Pero después de estar con ella, me di cuenta de que no la amaba tanto como pensaba. Exhaló con pesadez. Sus ojos reflejaban arrepentimiento. Ella mencionó el matrimonio muchas veces, pero nunca acepté. Siempre tenía en mente nuestra luna de miel inacabada en nuestra vida pasada. Al escucharle mencionar el pasado me mantuve serena. Recuerdo que dejaste una nota diciendo que solo querías casarte con Fiona. Guillermo negó con la cabeza. La desesperación asomaba en su voz. Dia, pero me arrepiento. No quiero estar con ella.
Si tuviera otra oportunidad, no te dejaría. Dio un paso más hacia mí. Dio Eliana. Podemos empezar de nuevo. Esta vez, me entregaré completamente a ti. Nunca volveré a lastimarte. Su confesión no despertó en mí otra cosa que no fuera indiferencia. Dos, y ya tienes otra oportunidad, murmuré. Pero una segunda vida ya es un regalo. A Guillermo somos adultos. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones le sostuve la mirada. Mi tono era firme pero sereno. No me arrepiento de esta vida. No me arrepiento de haberte dejado, de haberme casado con Luis ni de haber perseguido mis propios sueños. Guillermo apretó los puños. Ni hemos compartido 10 años de historia juntos. Mi amor por ti no es menor que el de Luisgo. Sonreí y ladeé la cabeza. ¿10 años? Dime. Entonces, ¿sabes cuál es mi comida favorita? ¿A qué soy alérgica? ¿Mi color favorito? ¿Mi juego favorito? Con cada pregunta, el rostro de Guillermo se volvía más pálido. Suspiré. Guillermo, dices que me amas, pero dime, ¿qué es exactamente lo que amas? Mi voz se suavizó. No, durante esos 10 años siempre puse tus necesidades por encima de las mías. Me perdí en el proceso. Lo que realmente amabas no era a mí, sino mi devoción incondicional. Tomé la cámara en mis manos y se la mostré. En esta vida estoy viviendo para mí. No para nadie más. Luis me ama por quien realmente soy, por la versión completa y auténtica de mí. Después de ese día, Guillermo nunca volvió a buscarme. Luis, en cambio, preguntó por él un par de veces, claramente incómodo con mi exnovio. Era naturalmente celoso. Así que le conté sobre mi encuentro con Guillermo en el parque, y pasé bastante tiempo tranquilizándolo. No mucho después, escuché que la empresa de Guillermo había quebrado. Fue entonces cuando supe que Fiona había desarrollado una adicción al juego a sus espaldas. Siempre había tenido tendencias imprudentes. Pero una vez que tuvo acceso a dinero, sus hábitos se salieron de control. Guillermo, demasiado indulgente, le había confiado las finanzas de la empresa porque ella se lo pidió. Esa decisión resultó ser desastrosa. Los depredadores ya le habían echado el ojo a este ingenuo e imprudente novata, tendiéndole una trampa de la que nunca se dio cuenta. Después de una pelea con Guillermo por mi culpa, Fiona recurrió al juego en medio de una borrachera, convencida de que podría recuperar el control. En su lugar, lo perdió todo. Aterrada de la reacción de Guillermo, malversó fondos de la empresa, esperando recuperar sus pérdidas. Pero los casinos no son lugares para ganar dinero de vuelta. No solo fracasó, sino que perdió aún más. Guillermo solo descubrió la magnitud del daño cuando las cuentas de la empresa se quedaron vacías. Para entonces, ya era demasiado tarde. Y como el Gran Onemura y Fiona estaban casados, sus deudas se convirtieron en deudas matrimoniales compartidas. En un banquete al que asistí con Luis, escuché a varias personas comentando sobre el escándalo. Los oyentes solo pudieron suspirar y negar con la cabeza. Guillermo tenía un futuro prometedor, pero arruinó su vida al casarse con esa mujer. Sí, escuché que ella solía trabajar en un club. Cada vez que perdía dinero, recurría a negocios turbios. La última vez que Guillermo fue a buscarla, su patrocinador lo echó a patadas. Luis frunció el ceño al escuchar los rumores. Aunque no tenía buena opinión de Guillermo, sintió una leve lástima por él como hombre. Quiero conseguirle un abogado para ayudarlo con el divorcio. ¿Qué piensas? Asentí con la cabeza, y suspiré internamente. Habiendo elegido un camino distinto solo para terminar así, el arrepentimiento de Guillermo debía ser abrumador. El caso de divorcio de Guillermo se resolvió rápidamente. Unos días después, tuvo una reunión con Luis. Su rostro estaba cubierto de moretones, evidencia de una pelea reciente, pero su expresión era más tranquila que antes. Luis, con su característica actitud despreocupada, se sentó con las piernas cruzadas, observándolo con calma. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora? Guillermo, con una risa amarga, bajó la cabeza. No lo sé. Perdí todo. No es esto lo que me merezco. Luis lo miró en silencio durante unos segundos, antes de responder con franqueza. Sí, en cierto modo lo es. Guillermo no pudo evitar reír.
Eres realmente directo. Luis se encogió de hombros. ¿De qué sirve endulzarlo? Tú mismo cavaste tu propia tumba. ¿Pero por qué sigues aferrándote a Adriana? ¿Por qué sigues aferrándote a Adriana? Guillermo se estremeció levemente y no respondió de inmediato. Después de un largo silencio, finalmente murmuró: no lo sé. Tal vez porque ella fue la única persona en mi vida que realmente me amó sin condiciones. Luis sonrió con burla. ¿Y qué hiciste con ese amor? La ignoraste, la lastimaste y la usaste como un reemplazo. Guillermo se quedó sin palabras. Luis continuó, con un tono más serio esta vez. No te estoy diciendo esto por despecho. No te estoy diciendo esto por despecho, pero quiero que entiendas algo. Adriana ha seguido adelante. Ella está viviendo la vida que siempre quiso, sin ataduras a nadie. Así que, si realmente la aprecias, deberías dejarla en paz. Guillermo cerró los ojos y exhaló con cansancio. Lo sé. Solo. No es fácil aceptarlo. Luis se puso de pie, dándole una palmada en el hombro. La vida rara vez nos da segundas oportunidades. Aprovecha la que te queda, y no la desperdicies. Guillermo lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no tenía resentimiento ni dolor, sino resignación. Gracias. Luis asintió. Y salió del lugar sin decir más. Ese fue el último encuentro que supe de Guillermo. Después de su divorcio, desapareció de la escena pública. Algunas personas decían que se había ido al extranjero a empezar de nuevo, mientras que otros creían que se había retirado de los negocios por completo. Para mí, no importaba. Había dejado de ser parte de mi vida mucho tiempo atrás. Con el paso de los años, mi familia creció. Mis logros profesionales se multiplicaron, y mi amor por Luis solo se fortaleció. Aprendí que el verdadero amor no es solo pasión y sacrificio, sino apoyo mutuo, respeto, y la capacidad de elegirnos cada día. Había vivido una vida pasada llena de arrepentimiento, pero en esta, finalmente, había encontrado la felicidad que siempre había buscado.